Pocas cosas de la historia son más extrañas o más trágicas que la sórdida historia de la emperatriz Carlota de México, enviada desde la Bélgica colonial para gobernar junto a su esposo, Carlota o Charlotte por sus amigos. Experimentó rápidamente un colapso violento e infame, pero en realidad ese solo era el comienzo de su historia desventurada. Así que si quieres saber más de Charlotte, como le diremos cariñosamente, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video de cómo vivió Carlota, la última emperatriz de México, y su triste final. Y una vez más, gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, y muchas gracias. Nacida como princesa Charlotte de Bélgica un 7 de junio de 1840, Carlota no solo tenía una cuchara de plata en la boca, sino una de oro. Tenía todo el juego de té completico. Su padre era Leopoldo I, el rey de Bélgica, y su madre, la princesa francesa Luisa de Orleans. Carlota era la única hija mimada de la familia, pero nada de esto la salvó de la tragedia total. A los nobles de la época les encantaba casarse entre sí para fortalecer sus linajes. Y el linaje de Carlota no fue diferente. Nuestra niña era prima hermana no solo de la reina Victoria de Inglaterra, sino también del marido de Victoria, el príncipe Alberto. Algunos de los monarcas más locos de la historia fueron el resultado de la endogamia. ¿Pero por qué mencionamos esto? Quizá porque esto tuvo algo que ver con el triste destino que tendría Carlota. La madre de Carlota, o Charlotte, Louise, era una belleza para su tiempo, y la niña aparentemente heredó su apariencia oscura, pero delicada y bella. Cuando era niña, la gente elogiaba constantemente la belleza de Charlotte. ¡Oh, qué niña tan bella! Además de ser la única hija de un rey, tampoco dolía mucho. La joven princesa se convirtió entonces rápidamente en un producto de moda en el mercado matrimonial. Muy apetecida. Cuando Carlota tenía solo 10, experimentó la primera de muchas tragedias. Su madre, Louise, partió de tuberculosis, pero el dolor no terminó ahí. A su familia solo le quedaban hombres, y ninguno de ellos se sentía a la altura del trabajo de criar a una niña. La afligida Charlotte entonces tuvo que mudarse con una amiga, la condesa de Holz, y mantener una casa y sirvientes por su cuenta. Solo tenía 10 años. Cuando Charlotte tenía 17 años era súper hermosa y la casaron con el archiduque Maximiliano de Austria en una fastuosa ceremonia en Bruselas, con bombos y platillos. Maximiliano era el hermano menor del emperador Francisco José de Austria, por lo que era un gran problema. Resulta que la pareja estaba enamorada, pero también era muy joven, ingenua e idealista, y Carlota pronto recibió una dura dosis de realidad. La cuñada de Maximiliano era la imponente y querida emperatriz Isabel de Austria, y ella y Carlota no se llevaban exactamente bien. Donde Carlota era amable y bonita, Elizabeth era gélida y hermosa, pero aún Elizabeth y Maximiliano se llevaban demasiado bien para los gustos de Carlota o de Charlotte. La nueva novia pasó gran parte de su tiempo mirando por encima del hombro a Elizabeth, pero la intriga no terminó allí. Con su rival. Bueno, resulta que Maximiliano, su marido, tenía una madre controladora y no se la llevaba bien con sus hermanos. Arrastraría a Carlota directamente al barro con él.
La corte austriaca le dio a la pareja algunas tareas ligeras y discretas en Italia, pero nadie realmente les confió las cosas importantes. Maximiliano estaba desesperado por demostrar su valía y que era importante, y quería dejar de ser el hermanito menor del emperador. Pero nadie creía en él. Entonces, Maximiliano tomaría medidas drásticas para probar su valía ante su familia. La pareja había sido mandada a una parte de Italia por un breve periodo en 1859 y debido a un conflicto precisamente, Austria perdió sus participaciones, sus pequeñas porciones en Italia aquel año. Entonces Carlota y Maximiliano, la parejita, quedaron sin empleo. Aunque obviamente esto no significó nada para ellos porque tenían un montón de dinero y una familia fuerte, grande y reconocida y rica detrás de ellos. Un año después, en la década de 1860, Maximiliano estaba ansioso por hacer algo y una oportunidad aparentemente perfecta se le presentó. Cayó en su regazo. Napoleón III estaba tratando de expandir los territorios franceses en México y quería que Maximiliano se convirtiera en emperador. Contra el consejo de su familia, Maximiliano y Carlota aceptaron. Maximiliano quería demostrarle a su familia que él valía más de lo que ellos creían y tenía más capacidades todavía. Pero ¿por qué esta decisión de ir al otro lado del charco, del continente? Si estaban en Italia en aquel momento, incluso en 1850 habían construido un enorme palacete a orillas del mar, el famoso castillo de Miramare, cerca de Trieste, Italia. Dicho castillo se alza sobre un acantilado junto al mar Adriático. Hilarantemente incluso presenta una reproducción completa de la cabina del barco favorito de Maximiliano. Realmente esta era una pareja a la que le gustaba mucho el cosplay. Y con tanto dinero, bueno, quizá para Maximiliano habían cosas más importantes que el dinero y estaba en juego su honor. Y lo buscaba encontrar en México. Carlota y su esposo zarparon hacia el Nuevo Mundo, casi inmediatamente después de la solicitud de Napoleón. Estaba ansioso, estableciéndose en el lujoso castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, celebrando una grandilocuente coronación en la Catedral Metropolitana. Fue un momento feliz para la pareja, hasta que la pareja real descubrió una oscura verdad. Continúa viendo el video. Nadie se lo había dicho a Carlota ni a Maximiliano, pero su aceptación de la corona mexicana significó que tuvo que renunciar a todos sus derechos a la nobleza de Austria. La joven pareja solo descubrió este amargo intercambio justo cuando estaban a punto de irse. Ahora había presión para que toda esta aventura mexicana funcionara, pero que realmente no funcionó. Cuando pisó suelo mexicano, la princesa Charlotte de Bélgica ya no era Charlotte de Bélgica y se cambió sabiamente a un nombre más español, Carlota. Después de todo, quería agradarle a la gente. Pocos meses después de la coronación, aprendería a no te metas con México de muy mala manera. La situación se les volvió muy amarga. Napoleón III no pudo lograr que sus hombres ingresaran a México y comenzó a abandonar todo este asunto de emperadores y emperatrices de México. De repente Carlota y Maximiliano se quedaron solos en un país hostil y luego Carlota lo hizo mucho peor. Después de que Carlota escuchó a Napoleón III, estaba retirándose su apoyo y abandonando a México. E idénticamente, abandonándolos a ellos también.
Carlota realizó el primero de sus muchos actos desesperados. Navegó de regreso a Europa con la intención de encontrarse con Napoleón en Francia y rogarle que lo reconsiderara. Desafortunadamente para Carlota, cuando aterrizó en Francia, la respuesta de Napoleón no fue en absoluto la que ella esperaba. Después de escuchar que la emperatriz estaba en la ciudad, Napoleón sacó la versión del siglo XIX de «Lo siento, tengo que lavarme el pelo esta noche». Le envió un telegrama alegando una terrible enfermedad y le dijo que se quedara muy lejos, que no podía atenderla. ¿Esto detendría a Carlota? La respuesta es no. Reservó una habitación en el lujoso hotel Grand Hotel de París y se instaló allí, lo que obligó a Napoleón a sacar una nueva carta. En lugar de ir él mismo al hotel, Napoleón envió a su esposa Eugenia de Montijo a hablar con la emperatriz de mujer a mujer y convencerla de que se rindiera y aceptara su triste destino y regresara a Europa derrotados. Pero la amable y bonita chica había dejado de ser sumisa. Carlota exigió hablar con Napoleón en persona y milagrosamente ganó, no una, sino 3 audiencias con él. Después de que Carlota finalmente consiguió las reuniones que tanto le costó ganar con Napoleón, llegó y descubrió que él no simpatizaba con su causa. Se negó a considerar la idea de apoyarlo a su marido, y mucho menos a ella como emperatriz de México, o darle a su esposo algún margen de maniobra. Enloquecida de la furia y la desesperanza, la emperatriz Carlota respondió de una manera tan inquietante que es imposible olvidar. Continúa viendo el video. Carlota simplemente no podía aceptar la verdad. Ella y Maximiliano habían perdido México, habían perdido muchos de sus derechos de nobleza, lo habían perdido todo. Ante esta cruda verdad, empezó a producir un cambio en la emperatriz. Su tercer encuentro con Napoleón fue el último, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Llena de dolor por su amado esposo y su cómoda posición, la emperatriz de México estaba totalmente trastornada. En un momento de su segundo encuentro, Carlota incluso se derrumbó en una silla y lloró durante horas, empujada al borde de la cordura. Y eso solo fue el comienzo de una pesadilla. Después de admitir finalmente para sí misma que no recibiría ayuda de Napoleón III, Carlota regresó a su castillo en Trieste, Italia, para reagruparse y buscar nuevas fuentes de apoyo. Pero ni siquiera llegó allí antes de que empeorara su locura. En el camino vio a un granjero en un campo. Se convenció que él era un tipo malo y que le quería hacer daño. Le gritó a su cochero que condujera más rápido. Ya en Italia, en un último esfuerzo por salvar su puesto de emperatriz, Carlota planeaba llegar hasta la cima, el Papa Pío IX en Roma. Esa era la cima para ella. Sin embargo, su cordura se iba deteriorando poco a poco. Mientras viajaba al Vaticano, Carlota informó a su compañera, con la cara seria, que alguien la espiaba. Finalmente se encontró con el Papa, pero eso no ayudaría en nada, habiendo aparentemente nunca oído hablar de algo llamado caridad cristiana. Pío IX seguiría la misma línea de Napoleón III y la dejó con las manos vacías. Esta fue la última gota, la que derramó la copa. Pero lo peor estaba por llegar. Inevitablemente se supo que la emperatriz de México se estaba deteriorando ante los ojos de Pío IX. Entonces su familia se enteró y entró en pánico. La encontró y le envió a recuperarse al castillo de Miramare, aquel hermoso castillo que habían construido. Le mandaron un equipo de médicos muy consumado. Sin embargo, los mejores médicos del mundo no pudieron curar lo que sucedió a continuación. Mientras Carlota estaba perdiendo la cabeza lentamente en Europa, su esposo Maximiliano estaba de regreso en México, tratando de mantener el fuerte
y fracasando miserablemente. Finalmente las fuerzas republicanas mexicanas lo capturaron y lo sentenciaron a la ejecución. Entonces, en la madrugada del 16 de junio de 1867, el emperador de México se enfrentó a un pelotón. Las últimas palabras de Maximiliano serían: perdono a todos y les pido a todos que me perdonen. Gritó: ¡Viva México y viva la independencia! Esas fueron sus últimas palabras, aún más trágicas. Mientras Maximiliano partía, Carlota estaba en Europa deteriorándose lentamente y su familia le dijo una enorme mentira. Después de la partida de su amado esposo, los médicos de Carlota tomaron una decisión escalofriante. No le dijeron nada al respecto. Creían que su frágil salud mental simplemente no podía soportar la tragedia, por lo que no sabía que oficialmente ya no era emperatriz. Pero luego llevaron su engaño a otro nivel. Los cuidadores de Carlota no solo descuidaron contarle a Carlota sobre su esposo, sino que activamente fingieron que aún estaba vivo para llevarla de regreso a Bruselas. Su cuñada, la reina María Enriqueta, le envió a Carlota un telegrama falso de Maximiliano diciéndole que debería volver a vivir con su hermano, ahora el rey Leopoldo II de Bélgica. Carlota la siguió obedientemente. Era que era tan grande el amor de Carlota hacia Maximiliano que aún por una carta le obedecía. Pero a pesar de que Carlota y Maximiliano estaban profundamente enamorados, no tuvieron hijos juntos. Aunque se desconocen las razones de esto, ya sea por infertilidad o otras dificultades, eso no significaba que su vida hogareña fuera tranquila. Tuvieron 2 hijos por medios inusuales. Sí, es que las familias reales tienen que ver mucho con la herencia y todo eso, por lo que Carlota y Maximiliano tomaron una ruta inusual para la época y terminaron adoptando no 1 sino 2 niños en 1865, a Agustín y Salvador de Iturbide. Incluso le dieron a Agustín el título de su Alteza, príncipe de Iturbide, pero ocultaban un oscuro secreto. A pesar de los títulos elegantes, Carlota y Maximiliano no tenían la intención de dejar que Agustín o su hermano heredaran el título de emperador de México. Pero hay un detalle aún más perturbador. Pero resulta que el emperador Maximiliano confesó que todo el plan de adopción de los niños era en realidad solo una estrategia para obligar a su hermano a darle uno de sus hijos reales para que lo nombrara heredero. Existe un rumor, sin embargo, persistente, que aunque Carlota no tuvo hijos con Maximiliano, sí tuvo un hijo, producto de un amorío secreto con un oficial belga. Al parecer ella dio a luz a un niño, Maxim Weygand, en 1867. La ascendencia de Weygand siempre fue misteriosa y durante su vida se negó a confirmar o negar los rumores sobre su herencia real, lo que sí parece sospechoso. Eventualmente, la enfermedad de Carlota comenzó a desaparecer y finalmente se enteró de su esposo lo que le había pasado. Aunque su reacción inmediata ahora estaba perdida, sabemos que obsesivamente guardó todas sus posesiones supervivientes hasta el día en que ella partió. En sus últimos días en México, se esforzó mucho por demostrar su valía y lo mucho que quería México. Haría un recorrido por la frontera de Yucatán y tomaría notas meticulosas de su visita, tan meticulosas que están en los archivos nacionales de Austria hoy en día. Quizá haya sido una potencia extranjera,
ejemplificada e iconizada en ella. Pero realmente era una potencia colonial que trabajaba y luchaba porque amaba ser Su Alteza Mexicana. Y es que ella, a pesar de sus lapsus mentales, la gente siempre la respetó, ya sea por el inmenso amor que tenía con Maximiliano, por su situación de viudez y que no buscó más marido, o por lo que sea. Total, cuando estalló el primer insuceso bélico mundial, cerca de su casa en el castillo de Boschot, las fuerzas alemanas evitaron deliberantemente ingresar a su propiedad, porque ella era una mujer respetada y una viuda. Finalmente, Carlota Victoria Clementina Leopoldina, princesa de Bélgica y emperatriz de México, partiría un 9 de enero de 1927. En su obituario decía: viuda de Su Majestad Imperial, el Archiduque Maximiliano de Austria y Emperador de México. De acuerdo con diversos autores, en su lecho, justo antes de partir, la emperatriz Carlota dijo las siguientes palabras. Según Miguel de Grecia, suspiró, sosteniendo un rosario y murmurando: Méxique, Méxique, México, en español. Mientras que otra persona que estaba allí escuchó que dijo: recordadle al universo el hermoso extranjero de cabellos rubios. Dios quiera que nos recuerden con tristeza. Lo único cierto que yo puedo decir es el inmenso amor que esta pareja profesó el uno hacia el otro y que los llevó literalmente a la locura. Y también el cariño tan grande que le cogieron a México. Su esposo, antes de partir, la había condecorado como Dama Gran Cruz de la Orden Imperial del Águila Mexicana. Sin duda alguna, todavía resuenan los pasos, según muchos, de Carlota, cuando pasó por la hacienda San Pedro Chimay en 1865. Sin duda alguna fue una emperatriz de México, ya que amó rotundamente a México, literalmente hasta la locura. Una excelente dama. Así fue Carlota, emperatriz de México. Y espero que te haya gustado este video. Si te gustó, bien, y si no, pues también. Aquí lo importante fue dejar en alto el nombre de una mujer que amó al pueblo mexicano y al pueblo latino, y que amó profundamente a Maximiliano. Todo un ejemplo de mujer, y que con hacer este video me llena de gran alegría y me siento honrado de que ustedes vean este video. Y si te gustó, dame un like y me sentiré más honrado de que mis estrellas les gustó.